6 de marzo de 2012, 5 de la mañana, Londres, una casa tranquila en un barrio residencial. De repente, 20 agentes de Scotland Yard rodean la vivienda. Entran con una orden de arresto, suben las escaleras, abren la puerta de una habitación y dentro encuentran a un adolescente flaco, con gafas, sentado frente a 3 monitores de ordenador. Tiene 16 años. Vive con sus padres, va al instituto, hace los deberes y durante el último año desde esa misma habitación ha hackeado a la CIA, al FBI, a Sony, a la policía británica y a docenas de corporaciones multinacionales. Ha robado millones de datos confidenciales. Ha humillado a las agencias de seguridad más poderosas del mundo. Se ha reído de ellos públicamente en Twitter. Y ahora finalmente lo han encontrado. Su nombre real es Mustafa Al-Bassam, pero en internet lo conocían como T-Flow, y era uno de los miembros fundadores del grupo de hackers más peligroso y caótico que ha existido jamás, Lulzsec. Esta es su historia, y os prometo que es más loca de lo que podéis imaginar. Mustafa Al-Bassam nació en 1995. Su familia era de origen árabe, pero vivían en Londres. Desde pequeño, Mustafa fue diferente. Mientras otros niños jugaban al fútbol, él estaba obsesionado con los ordenadores. A los 7 años ya estaba programando. A los 10 comprendía sistemas operativos mejor que muchos profesionales. A los 12, había aprendido por su cuenta lenguajes de programación avanzados, redes de seguridad y, lo más importante, cómo encontrar vulnerabilidades en sistemas informáticos. Pero Mustafa no era un nerd antisocial. Iba al instituto, tenía amigos, sacaba buenas notas. Sus padres pensaban que su hijo era simplemente un chico brillante con un hobby tecnológico. No tenían ni idea de lo que hacía cuando cerraba la puerta de su habitación, porque por las noches, Mustafa entraba en foros clandestinos de hackers, aprendía técnicas de penetración de sistemas, intercambiaba información con otros hackers de todo el mundo, y empezaba a construirse una reputación. Su nombre de usuario, T-Flow, y poco a poco, ese nombre empezó a significar algo en el submundo del hacking. En 2010, con solo 15 años, Mustafa ya había hackeado varios sitios web pequeños, no por dinero, no por robar información personal, simplemente porque podía, porque era un desafío, porque era divertido. Y entonces, a principios de 2011, conoció a alguien en internet que cambiaría su vida para siempre. Un hacker estadounidense que usaba el seudónimo Sabu, y juntos decidieron crear algo que haría temblar internet. Mayo de 2011, Sabu, T-Flow y otros 4 hackers de élite forman un grupo. Lo llaman Lulzsec, una combinación de lulz, risas en jerga de internet, y sec, seguridad. Su filosofía era simple pero caótica: hackear por diversión, hackear para exponer la incompetencia de corporaciones y gobiernos, hackear para demostrar que nadie estaba a salvo, y lo más importante, hacerlo públicamente, riéndose de sus víctimas en Twitter. No eran hacktivistas como Anonymous con una causa política, no eran criminales que robaban para enriquecerse, eran trolls de nivel Dios con habilidades técnicas aterradoramente avanzadas, y empezaron con fuerza. Primer objetivo: Fox News. Hackearon la cuenta de Twitter de Fox News y publicaron que el presidente Obama había sido asesinado. El pánico fue inmediato. Los mercados financieros reaccionaron. Fue falso, obviamente, pero el daño estaba hecho. Y Lulzsec tuiteó: ja ja ja, era broma. Segundo objetivo: PBS, la cadena de televisión pública estadounidense. Hackearon su web y publicaron un artículo falso diciendo que Tupac Shakur estaba vivo y vivía en Nueva Zelanda. Ridículo, sí, pero demostraba su punto. Podían entrar donde quisieran. Tercer objetivo: Sony. Y aquí fue cuando las cosas se pusieron serias. Sony acababa de sufrir un hackeo masivo de PlayStation Network. Lulzsec decidió rematar la faena. Hackearon Sony Pictures, Sony Music y varias subsidiarias más. Robaron datos de 77 millones de usuarios. Nombres, contraseñas, direcciones, números de tarjetas de crédito.
y lo publicaron todo online. Sony perdió miles de millones en valor de mercado. Tuvieron que cerrar servicios durante semanas. Fue un desastre absoluto. Y Lulzsec tuiteó: Sony, ¿queréis que paremos? Es que esto es demasiado fácil. Pero lo más alucinante es que Mustafa estaba haciendo esto mientras iba al instituto. De día era un estudiante normal. Por la noche era uno de los hackers más buscados del mundo. Sus padres dormían en la habitación de al lado sin saber nada. Junio de 2011. Lulzsec estaba en la cima. Tenían casi 300.000 seguidores en Twitter. Los medios hablaban de ellos constantemente y decidieron declarar algo que sería su perdición. 50 Days of Lulz, 50 días de risas. Prometieron hackear un objetivo diferente cada día durante 50 días. Y lo hicieron. La CIA, sí, habéis leído bien. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. La organización de espionaje más poderosa del mundo. Lulzsec tumbó su sitio web público mediante un ataque DDoS masivo. La web de la CIA estuvo caída durante horas. Fue humillante. El gobierno estadounidense enloqueció y Lulzsec tuiteó una imagen del logo de la CIA con la frase Tango Down, objetivo abatido. El FBI, como si hackear a la CIA no fuera suficiente, también atacaron al FBI. Robaron información confidencial de la empresa de seguridad InfraGard que trabajaba directamente con el FBI. Publicaron correos electrónicos, contraseñas y datos sensibles. El FBI abrió una investigación masiva, pero Lulzsec seguía burlándose públicamente. El Senado de Estados Unidos hackearon el sitio web del Senado, robaron archivos internos y publicaron un comunicado. Vuestros sistemas de seguridad son patéticos. Un niño podría hackearos. De hecho, lo hemos hecho. Y tenían razón. Parte del equipo de Lulzsec eran literalmente adolescentes. La policía británica Mustafa, desde Londres, decidió hackear también a su propia policía. Entraron en el sistema de Scotland Yard y robaron información de oficiales encubiertos, investigaciones confidenciales y datos personales. Esto fue un error, porque ahora no solo tenían al FBI buscándolos, también tenían a Scotland Yard, y la policía británica no se lo tomó nada bien. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Mustafa sabía, es que uno de los miembros fundadores de Lulzsec, su líder Sabu, ya había sido capturado por el FBI y había hecho un trato, cooperar a cambio de una sentencia reducida. Sabu estaba traicionándolos y el FBI estaba observando cada movimiento. Julio de 2011. Lulzsec anuncia su disolución después de solo 50 días. Publican un comunicado final. Ha sido divertido. Gracias por las risas. Adiós. Algunos miembros sabían que estaban siendo rastreados. Decidieron parar antes de ser capturados, pero era demasiado tarde. El FBI y Scotland Yard ya sabían quiénes eran. Los meses siguientes fueron una operación coordinada entre agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y otros países. Identificaron a los 6 miembros principales de Lulzsec uno por uno. Y entonces llegó marzo de 2012, 6 de marzo, 5 de la mañana. Como os conté al principio, 20 agentes rodean la casa de Mustafa en Londres, rompen la puerta, suben las escaleras y lo encuentran en su habitación, todavía frente a sus ordenadores. Mustafa no opuso resistencia. De hecho, cuando los agentes entraron, simplemente levantó las manos y dijo: «Ya sabía que vendríais». Tenía 16 años. Técnicamente era menor de edad bajo la ley británica. Sus padres estaban devastados. No podían creer que su hijo hubiera hecho todo eso. La policía confiscó sus ordenadores. Encontraron evidencia de todo. Los hackeos a Sony, a la CIA, al FBI, a la policía británica. Todo estaba ahí. Mustafa lo había guardado todo meticulosamente. Pero aquí viene lo verdaderamente loco. Durante los interrogatorios, Mustafa admitió todo inmediatamente. No intentó negarlo. No contrató abogados caros. Simplemente dijo la verdad. Y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, su respuesta fue escalofriante. Porque podía. Porque era interesante.
porque quería ver hasta dónde podía llegar. No era por dinero, no era por ideología política, era simplemente un adolescente superdotado que había descubierto que tenía un poder increíble y decidió usarlo sin pensar en las consecuencias. El caso de Mustafa al-Bassam fue complicado. Por un lado, había cometido crímenes graves que afectaron a millones de personas. Por otro, era un menor de edad sin antecedentes. Los fiscales querían prisión, pero los jueces consideraron varios factores: su edad, el hecho de que cooperó completamente y, algo interesante, su genialidad técnica. En diciembre de 2013, Mustafa fue sentenciado a 20 meses de rehabilitación juvenil y libertad supervisada. No iría a prisión. En su lugar, tendría que reportarse regularmente a las autoridades, hacer trabajo comunitario, y se le prohibió usar ordenadores sin supervisión durante años. Comparado con lo que podría haber sido, fue una sentencia increíblemente leve. Otros miembros del LULSEC recibieron años de cárcel, pero Mustafa se salvó por ser menor, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Usó su segunda oportunidad brillantemente. Se matriculó en el King's College de Londres, estudió informática legalmente, se graduó con honores, y luego hizo un doctorado en University College London centrado en seguridad informática y blockchain. Hoy, en 2025, Mustafa al-Bassam tiene 30 años y trabaja como investigador de ciberseguridad legítimo. Ha fundado empresas tecnológicas, da conferencias sobre seguridad en blockchain y ocasionalmente habla públicamente sobre su pasado, advirtiendo a jóvenes hackers sobre las consecuencias de sus acciones. El niño que hackeó a la CIA se convirtió en un experto respetado que ahora ayuda a las mismas organizaciones que antes atacaba. La historia de Mustafa al-Bassam es fascinante porque muestra varias cosas importantes. Primero, la increíble vulnerabilidad de nuestros sistemas digitales. Si un adolescente de 16 años desde su habitación pudo hackear a la CIA, al FBI y a Sony, ¿qué pueden hacer gobiernos hostiles con recursos ilimitados? Segundo, el poder del talento sin dirección. Mustafa era un genio, pero sin orientación adecuada usó sus habilidades de forma destructiva. Afortunadamente tuvo una segunda oportunidad y la aprovechó. Y tercero, que Internet nunca olvida pero a veces perdona. Mustafa cometió crímenes graves, pero era joven, aprendió de sus errores y consiguió redimirse. No todos los hackers tienen esa suerte. Hay algo poético en todo esto. El sistema que Mustafa atacó tan violentamente en 2011 es el mismo sistema que ahora él ayuda a proteger. Los enemigos de ayer son los colegas de hoy. ¿Hizo bien el sistema judicial al darle una segunda oportunidad? ¿O debería haber ido a prisión como los demás? Es una pregunta complicada, pero mirando los resultados, parece que la apuesta funcionó. Mustafa al-Bassam pasó de ser uno de los hackers más buscados del mundo a ser un investigador respetado que contribuye positivamente a la sociedad. Es una historia de redención poco común en el mundo del cibercrimen y quizás nos enseña algo importante, que el talento, incluso cuando se usa mal inicialmente, puede redirigirse hacia el bien si se le da la oportunidad. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que su sentencia fue justa o demasiado leve? ¿Os sorprende que ahora trabaje en ciberseguridad legítima? Dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado esta historia increíble, dale a like, suscribíos al canal y activad la campanita porque cada semana os traigo casos fascinantes de hackers, estafadores y los mayores misterios de Internet. Nos vemos en el próximo video y recordad, el talento sin ética es peligroso, pero con segunda oportunidades puede cambiar el mundo para mejor.